Bienvenidos hermanos, mi nombre es Zuleima Espinosa y esto es Píldoras de Fe y más amor. Pido a Dios que toda persona que tenga la oportunidad de escuchar esta oración sea ministrada directamente por el Espíritu Santo de Dios. Ya vimos la oración, la primera oración que fue la de Esdras, y ahora vamos con el libro de Nehemías, es la oración de Nehemías sobre Jerusalén. El libro de Nehemías habla de la reconstrucción de Jerusalén, de un pueblo que estaba desolado. Hubo reformas civiles, reformas religiosas. Se compone de 13 capítulos donde se narra cómo este otro intercesor, al igual que Esdras, estuvieron pendientes de la reconstrucción del pueblo. ¿Quién era Nehemías? Nehemías era un oficial israelita que servía al gobierno de Persia, al copero del rey. Él era de gobernador de la provincia de Judea, era copero del rey Artajerjes, rey de Persia, era el que servía las bebidas al rey, y se enteró de la desolación en que estaba su pueblo Jerusalén, y llegó a reconstruir las murallas. Él era hijo de Alaquías. Él era pues como de esa familia del linaje. En la reconstrucción, después de el pueblo llegar de manos de Nabucodonosor II, después del pueblo cuando iban llegando, retornando del exilio, hubo 3 líderes que fueron Zorobabel, Esdras y Nehemías, ¿verdad? Cuando él escuchó cómo estaba el templo, el hombre se angustió y le pide permiso al rey Artajerjes. ¿Para qué? Para reconstruir los muros, ¿verdad? Entonces el rey Artajerjes le da recursos, le da escoltas para que él vaya a reconstruir, ¿sí? Pero hubo un problema. Él cuando llega a reconstruir los muros de Jerusalén, recibió oposición de los que venían a Jerusalén. Mire, hermano, ¿verdad que la controversia, unas personas entienden una cosa y otra cosa? Por ejemplo, está lo que decía Zacarías el profeta. ¿Qué decía Zacarías? Decía que la promesa decía que iba a haber, que Jerusalén iba a tener muros, que iba a ser la nueva Jerusalén, que la presencia de Dios eran los muros, la iban a rodear, que vendrían personas de todo el mundo y se unirían al pueblo del pacto. Lo que pasa es que hay versículos que son hebraísmos, quiere decir que tienen una doble interpretación, ¿verdad? Y sabemos también que en la Biblia se utilizan muchas figuras literarias, símiles, comparaciones, metáforas, ¿verdad? ¿Y qué decía Nehemías? Dice que no tienen parte en Jerusalén otras personas, y construye la ciudad con guardas armados protegiéndolos mientras ellos están armando la ciudad, porque los de Zacarías, del profeta Zacarías, sus seguidores estaban en contra de lo que vino a hacer Nehemías, ¿sí? En conclusión, Esdras y Nehemías vienen a traer como esa reconstrucción, esa renovación del pueblo de Dios. Ellos, por ejemplo, reunieron al pueblo durante 7 días para hacer estudio de la Torá. Recordemos también que el profeta Esdras será un gran estudioso de la Torá, especialista en esto, en los estudios bíblicos. Ellos volvieron a celebrar la antigua fiesta de los tabernáculos, que no se había celebrado cuando ellos estuvieron en el exilio. Hacen la renovación del pacto, confiesan pecados, que ahí fue donde vamos a ver esta oración que él hizo, y vuelven tratando como de volver a esa gloria pasada que tuvo el pueblo de Israel. Nehemías un día estaba dando un paseo por la ciudad y se dio cuenta que el pueblo no cumple el pacto.
Por eso es que la palabra dice, ellos de labios le adoraban, pero su corazón estaba lejos de él. Ellos sí estudian la Torá, fueron a estudiar la Torá, estudiaron en los tabernáculos, hicieron pacto, pero ¿qué pasa? Ya había unos que estaban muy corrompidos, entonces como cuando ellos estuvieron en el exilio, ellos les tocó tanta cosa, se casaron con mujeres extranjeras, ya todo estaba muy revuelto, entonces no fue como con la misma pureza, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Encontró gente trabajando el día de reposo, encontró mercados en los muros de Jerusalén y se dio cuenta que se estaba violando la Torá. ¿Qué pretende esta oración? Liderar la reconstrucción de los muros, el libro como tal, liderar la reconstrucción de los muros de Jerusalén tras el cautiverio en Babilonia, cuando los israelitas encontraron la ciudad en ruinas, ¿sí? Y animar al pueblo para adorar a Dios, ¿sí? Ellos querían dedicar el primogénito al Señor como ellos antes lo habían hecho. Ellos querían sostener a los levitas y a los sacerdotes y hacer todas estas renovaciones de tipo civiles y de tipo religiosas. Entonces vamos a mirar acá lo que nos dice Nehemías 1:1. Dice, palabras de Nehemías, hijo de Acalías. ¿Sí? Acalías es a quien, el significado de Acalías, el papá, es a quien Jehová da vida o oscuridad, ¿verdad? Aconteció en el mes de Kislev, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. Susa pertenece a la región de Elam, actualmente es en el suroeste de Irán. Ahí fue donde sucedieron estas cosas. Que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron en la cautividad, allí en la provincia, están en mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Recordemos que cuando el pueblo de Israel cayó en cautiverio, ellos lo primero que fueron fue que con machetes derribaron el templo a punta de machete, dice ahí la palabra. Y y lo que quedó lo quemaron. Entonces, por eso aquí el muro de Jerusalén derribado y las puertas como quemadas a fuego. Lo que quedó lo quemaron. Y ahí se llevaron a esa gente en exilio. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Mire, esto debe haber sido un dolor muy grande, porque él estaba en otra ciudad y escuchar que la gloria de su ciudad ya no existía, ¿sí? Y yo me imagino ese dolor tan grande que tuvo Nehemías de saber que su ciudad estaba así. Tanto fue que él le dijo a Artajerjes, mire, porque Artajerjes lo vio triste. Y él temiendo que lo fueran a matar, le dijo, porque en esa época, pues, por cualquier cosa, y él temía, sin embargo, le dijo, mire, está pasando esto con mi pueblo, déjeme ir. Ah, venga, sí, le voy a colaborar, le voy a dar dinero, le voy a dar hombres para que lo custodien, para que lo ayuden, ¿verdad? Pero esto sucedió después, porque lo primero que hizo cuando escuchó fue hacer duelo, fue ayunar y fue orar. Mire, a medida que uno va leyendo la palabra, yo solamente soy una enamorada de la palabra, no soy erudita ni mucho menos, pero uno sí se da cuenta
que cuando tú y yo tenemos una relación con Dios, una coinonía con Dios, lo primero que se hace, así uno llore, es orar, ayunar, hablar con Papá Dios. Y uno se da cuenta a medida de que va entrando ese amor del Padre, que eso es lo que debemos de hacer. Ante las situaciones, orar. Ante las situaciones, preguntarle al papá, papá, ¿usted qué piensa de esto? ¿Cuál es su visión de esto? ¿Cierto? Entonces yo me imagino que él, a pesar de que, bueno, dice, me senté y lloré, o sea, él oyó eso, imagino que él mismo cayó llorando y hizo su duelo, menos que se rasgaría las vestiduras, se cubriría de silicio, que eran las cosas que hacían, era como ceniza del silicio, se ponían ropa áspera, dormían en el suelo. Dice que por algunos días, pero también nos dice y nos enseña que primero se ora y se ayuna, ¿sí? Después de esto. Vamos ahora entonces, vamos a dar aquí porque ahora sí, después de este preámbulo, vamos a iniciar con la oración propiamente de Nehemías. Bendiciones, suscríbase y dele like.